Marcos capítulo 13, verso 33 al 37. El Señor bendiga esta tremenda asistencia, hermanos. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios por ustedes. Dios bendiga, hermana Irmita Funes y hermana Carla desde Merliot, que les podemos ver este día. Qué alegría tenerles con nosotros. Es una bendición muy, pero muy especial. Dice así la Biblia: mirad. Si no lo encuentra en la Biblia, lo tiene aquí en la pantalla. Mirad, velad y orad. Son tres cosas que el Señor nos aconsejó: mirad, velad y orad. ¿Por qué? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál tiempo? Dijo el Señor, es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo: velad. Tomen sus lugares, hermanos. Esta es una escritura, hermano, bastante, o muy, podríamos decir, muy interesante, que son palabras que salieron de los labios del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Siempre encontramos en las Escrituras cuando Dios usó los hombres como el medio para llevar el mensaje. Habló a los apóstoles transmitieron el mensaje. Habló a los profetas y los profetas dijeron: así dice el Señor. Pero estas palabras el Señor Jesucristo las dijo especialmente a sus 12 discípulos, acerca de una advertencia que es la que más esperamos, y a veces por su tardanza como que nos entristecemos porque el Señor tarda demasiado, porque está hablando de cómo el Señor vino a este mundo, vino a esta tierra con un propósito, pero que al irse de este mundo da autoridad a sus discípulos para que ellos continúen con el ministerio que el Señor había venido a hacer en esta tierra. Por eso es que dice el Señor, comienza con estas palabras: mirad, le dice a sus apóstoles: mirad, velad y orad. Son palabras bien interesantes, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál tiempo? Luego le dice: es como el hombre que yéndose lejos. Está hablando poniendo una historia parabólica. Dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Al portero mandó que velase. El Señor, de una forma ilustrativa, está enseñando acerca de su venida. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y que hay varias cosas importantes, porque uno no sabe, o no sabemos, ni el día, ni la hora que el Señor va a venir.
Dice, al anochecer, número 1, o posiblemente a la medianoche, o al canto del gallo, en la madrugada o en la mañana. Como nuestro mundo, no todas las horas son iguales. Lo que se ha pensado y dicho es que en algunos países, cuando el Señor venga, va a ser de noche, en otros será de día, en otros empieza a oscurecer, algunas veces será medianoche, porque nuestro horario es diferente a los demás países. Pero lo que el Señor dice es para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y cuando habla de estar durmiendo, está hablando de no dormir espiritualmente. Entonces yo quiero hablarle hoy acerca de este tema: herramientas que Cristo dejó a la iglesia. Herramientas que Cristo dejó a la iglesia para este evento tan importante que se aproxima, que a veces uno dice, el Señor, pero o nos preguntan, ¿por qué cree que el Señor viene pronto? Y lo predican los pastores y nunca viene. Hay una palabra que está en la Biblia que dice así, dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de su venida. Dice, como algunos la tienen por tardanza. 1 Pedro 3:9. Y aquí está la razón, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea que el Señor tiene tanta paciencia que el deseo ardiente del corazón de Jesús es que nadie de este mundo se pierda. Y por eso no ha venido. No significa que Él va a estar esperando todo el tiempo y que nunca va a venir, porque el Señor sí va a venir. No sabemos el día ni la hora que Él va a venir, pero va a venir. La pregunta es, ¿todo el mundo se va a arrepentir? No. Pero todo el mundo necesita escuchar que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que cambia. Toda la gente necesita escuchar. Cuando la gente escucha el mensaje del Señor, nosotros como creyentes libramos la responsabilidad. Y la responsabilidad queda en cada persona. Y cuando el Señor venga, no puede decir, Señor, a mí nadie me habló, Señor. Si a mí me hubieran dicho que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo, yo me bautizo, Señor. Pero a la par vivía la hermana de mí y nunca me dijo. Caminamos en el bus juntas y nunca me dijo. Si me hubiese hablado, yo quizás hubiese llegado. Pero hermano, ese es el trabajo de la iglesia. Tenemos bastante trabajo. Somos responsables de llevar el mensaje del Señor. El Señor Jesucristo dijo esta placa, miren, esta la voy a decir yo, no el Señor. Dice, en la entrada de la San Luis hay un carro con luces encendidas, placa 444-221. Entonces es una nota que están pasando los sugieres de algún hermano que ha dejado las luces encendidas y después vamos a tener que irlo empujando. Voy a continuar. El Señor Jesucristo vino a este mundo para cumplir una misión.
Él vino a este mundo para cumplir una misión. Primero vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Así dice la palabra. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. ¿Y quién es el que se había perdido? El hombre. Desde el huerto se perdió. Desde allá se escondió. Dios le tuvo que preguntar a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Desde allá el hombre desobedeció, y esa herencia del pecado pasó a toda la raza humana. Pero Jesucristo, con su amor, con su gracia, con su misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos sean salvos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 2, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos. El Señor nunca hizo males. Él vino a hacer bienes, a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos. Número 3, vino a resucitar los muertos. Número 4, multitudes le seguían porque estaban emocionados con los milagros que Él hacía. En el tiempo que la gente andaba atrás del Señor, si tenían hambre, el Señor multiplicó panes. Si tenían sed, les daba agua, y hacía todas las cosas en beneficio de la humanidad. Y todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, los hizo en favor de la gente. Cerca de su final, pues está a punto de decir en la cruz: consumado es. No podía quedar el mundo confuso y sin esperanza. Entonces puso la responsabilidad del mundo en las manos de 12 hombres. 12 hombres rústicos. 12 hombres ordinarios, que los encontró a la orilla del mar pescando. No eran ángeles, eran hombres como nosotros. 7 de ellos eran pescadores, otros eran artesanos. Y el Señor los llama. Dice que el Señor oró toda una noche, pasó toda la noche orando. Y cuando fue de día, llamó a los 12 y les dijo que iban a ser apóstoles, que significa enviados. Sobre esos 12, el Señor dejó toda la responsabilidad. Y ahora, cuando decimos nosotros somos apostólicos, pentecostales apostólicos, es porque somos pentecostales porque sabemos cómo alabar a Dios. Y somos apostólicos porque seguimos predicando la doctrina que predicaron los apóstoles. Hay gente que está esperando que el Señor le hable del bautismo, que el Señor le diga: tenés que arrepentirte, tenés que bautizarte, que el Señor lo diga. No, el Señor ya lo dijo. Y por ello el Señor le da 3 cosas. Jesús le capacitó, le dio las herramientas necesarias para la misión que tenía que cumplir. La primera herramienta es que le dio a ellos es su confianza. Digan conmigo: confianza. Por eso dice: dejó su casa, se fue, su gente, su mundo por el cual él había venido para hacer la obra, la dejó en manos de hombres humanos. Ellos tenían que continuar con la misión que él les había empezado. Que él había empezado, y ahora él se va a los cielos. Él muere, resucita. 40 días anduvo con los discípulos después de resucitado, y luego se va, asciende el monte de los olivos, y 10 días después viene el poder del Espíritu Santo, y los hombres son investidos de poder para llevar o continuar lo que Jesucristo ya había empezado.
que Jesucristo no podía salvar a todas las personas personalmente en 3 años y medio. 3 años y medio. Pero ¿sabe una cosa? Él le dio su confianza. Y le dice en Marcos capítulo 16, verso 15 a 16, le dice el Señor estas palabras. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. Esto el Señor se lo dice a ellos. Les dice: y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Lucas capítulo 24, verso 45 al 49, el Señor repite ese mandamiento, esa comisión, y les dice: entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen o comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Primero les abre el entendimiento para aquellos que dicen: ay, Pedro se equivocó, Pedro yo creo que estaba loco. No, el Señor les abrió el entendimiento primero. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿A quién les dijo eso? A los apóstoles. A ellos les dijo. Entonces, por eso es que usted encuentra en la Biblia los escritos. Usted cuando ve el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese libro que usted tiene ahí, Hechos de los Apóstoles, significa las acciones de los apóstoles. En los evangelios Jesús, hermanos, él hizo todo lo que podía hacer para salvar a la gente. Hizo milagros, sanó enfermos, les declaraba: eres salvo, tus pecados te son perdonados. En los evangelios el Señor hizo todo lo que podía hacer por la humanidad. En el libro de los Hechos Él les dice: ustedes van a ir y van a continuar con este plan, este plan de salvación. La gente no puede quedar sin salvación, no puede quedar sin perdón de pecado. Este mundo tiene que ser salvo. Y en las epístolas uno lee cómo debemos de comportarnos cuando ya somos salvos. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ellos no discutieron. Ellos no preguntaron: Señor, ¿y cuánto vamos a ganar? Señor, ¿y qué posición voy a ocupar yo? ¿Qué privilegio me va? Ellos no preguntaron ni cuánto iban a ganar, ni qué posición iban a tener, pero fueron conocidos como hombres que trastornaron el mundo con el mensaje poderoso del nombre del Señor Jesucristo. Miren cómo lo conocía la gente. Hechos 17:6. Dice así la palabra: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, hermanos, que los apóstoles no pararon hasta que murieron. Pedro murió por el año 67 después de Cristo en una cruz en forma de X, cabeza abajo, porque él dijo: yo no quiero morir como murió mi maestro.
Pablo murió en el año 68 y decapitado. El libro de los Hebreos dice que fueron aserrados, fueron puestos a prueba, murieron a filo de espada. Anduvieron errantes de allá para acá, pero ellos no dejaron de anunciar el mensaje del nombre del Señor Jesucristo en todas partes. Cuando el avivamiento en Samaria estaba fuerte, hermano, la gente bautizándose en el nombre de Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo, señales y milagros se estaban haciendo ahí. Entró Saulo y comenzó a perseguir a la iglesia. Pero algo que me impacta dice, los que fueron esparcidos, o sea, iban huyendo. Dice, comenzaron a predicar el nombre del Señor Jesucristo. Iban huyendo, pero el mensaje lo llevaban en su mente y en su corazón. Y por eso el avivamiento llegó a Samaria. El brujo se bautizó, gente se bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo, gente recibía el poder del Espíritu Santo, gente recibía milagros de parte del Señor, y todo era por el nombre del Señor. Es que Jesús les dio su confianza. Qué lindo es cuando alguien confía en usted, ¿verdad? Dice, no, hermano, llévese, hermano, ahí después me paga, hermano. Qué lindo cuando la hermana le dice, ay, no cargo dinero, hermano, llévese parte de comida, me paga el domingo. Pero no es tarde mucho porque la hermana se preocupa. Y una vez pusieron un letrero ahí que decía, cuando me fías me sonríe, y cuando te cobro te pones a llorar. La pusieron las hermanas. No sé por qué, ¿verdad? No es versículo. Pero qué lindo es cuando el Señor confía en alguien. Hermano, qué lindo es cuando Dios confía en usted como hijo suyo. Cuando Dios tiene confianza que usted es hija de Dios, es hijo de Dios. Cuando Dios deposita su confianza en sus hijos, hermano. Wow. Número 2, herramienta número 2. Le dio poder y autoridad. Diga poder y autoridad. En Hechos 1:8, el Señor le dice así, mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando dice pero, hay un pero. ¿Por qué? Porque los discípulos habían pensado que el reino del Señor también era político. Y del versículo 6 en adelante, el Señor, los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hablaban políticamente. Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, diga conmigo, pero, recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo es una necesidad. Significa que necesitamos como iglesia ser llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén. Se lo dijo a los apóstoles. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Usted se ha puesto a pensar, ¿a dónde será lo último de la tierra? Hay lugares donde usted ni cree que hay gente, y hay mucha gente. Cantones donde, hermanos, usted ni se imagina que hay iglesia, y hay iglesia del nombre de Jesús. Yo voy a explicar a una iglesia que le llama Llano el Maco. Llegué a Perquín. De Perquín pasamos la frontera y 3 horas en terreno de Honduras, por montañas.
Era una confraternidad. Y cuando yo iba en el carro que me llevaban, cerros, montañas, milpas, frijolares, casas ni se veía. Y de repente comienza, hermanos, ya la hora casi del culto, y los hermanos por una veredita bajando, hermanos, con zapatos de hule, hermanos, empolvados, hermanos, bien nada que, hermano, como los zapatitos que usted carga, bien empolvaditos, las hermanas con gina, con sombrilla, bajo el sol, a las 2 de la tarde, caminando a pie por montaña, por cerro, por camino. Y cuando llega a la casa de Dios, al templo, no cupimos en la iglesia, no sé de dónde salió tanto pentecostal bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. No se veía, pero en todo lugar hay un pentecostal alabando el nombre de Jesús hasta lo último de la tierra. Y gracias por el mensaje del nombre de Jesús. Si Jesús los hubiera dejado librar sus propias batallas, no habrían durado ni una semana. La palabra traducida aquí como poder es dinamita, un poder que hace explosión de sus vidas en todo lugar. No podían enfrentar las persecuciones que iban a venir en contra de los discípulos si no tenían el poder de Dios. Y hasta el día de hoy necesitamos el poder de Dios para sobrevivir a todas las situaciones. Hermano, el mundo se pone cada día peor. Hay cosas, yo siempre pienso que nuestros niños, algunos hermanos van a pasar cosas que nosotros ya no las vamos a ver, pero vienen cosas terribles. Pero debe de haber un poder sobrenatural sobre cada pentecostal, sobre cada familia pentecostal, para orar por nuestros hijos. Y estos hombres, a los cuales el Señor confió, tenían poder, hermanos. Por causa de un milagro que sucedió en el capítulo 3 de los Hechos. ¿Quién se acuerda cuál es ese milagro? Los primeros 6 versículos del capítulo 3 de los Hechos, hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Pentecostales. Y cuando Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, un cojo estaba ahí sentado que lo llevaban todos los días para que pidiese limosnas al pueblo, a toda la gente. Y cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración, a la hora novena de la oración, él fijó los ojos en ellos, porque Pedro le dijo: míranos, porque él extendió la mano para recibir de ellos algo. Pero como los apóstoles del Señor no andaban como nosotros, yo sí le pregunto: ¿cuánto carga usted en la bolsa? Ahorita, así en confianza. Wow, algunos de a 20, de a 50, hasta de a 100, cositas así, ¿verdad? Y Pedro y Juan dijo: ni plata ni oro tenemos para darte. No tenemos. O sea, ellos, wow, cumpliendo una misión hasta sin dinero, sin nada. No tenían celular, no tenían carrito para venir a la iglesia, no tenían zapatitos bien lustrados, sandalias empolvadas.